tomen tiempo para saludarse a aquellos que están visitando y a aquellos que son de casa. Bienvenidos todos ustedes que nos visitan, que participan en el servicio esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor por otro día y otra semana de vida, y vamos acercándonos a celebrar no solamente la Pascua, sino también el día de resurrección la semana próxima. Y estamos tocando el tema de lo que Jesús vivió sus últimos momentos en la cruz, y estas tentaciones que Él tuvo que llevar a cabo, aún siendo Él sin pecado, aún siendo el Hijo de Dios que vino a dar su vida en la cruz por nosotros, pero tuvo que pasar esas pruebas, esas tentaciones, de la cual nosotros también participamos en esas tentaciones durante nuestra vida. Y hubo momentos donde ya estamos llegando a la cruz, ya Jesús fue crucificado, y sucede algo aún, podemos decir, más difícil de lo que ya había vivido anteriormente, y es cuando el Padre lo dejó solo ahí en la cruz. Y yo creo que de todas las cosas que vivió Jesús, ese fue el peor momento de Él, porque el no sentir esa comunión con el Padre, el ser cortado y por causa del pecado que llevó en la cruz por nosotros. Y esta mañana quiero tocar ese punto antes de llegar a la semana próxima, que vamos a tocar que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Amén. Porque Él ha resucitado. Pero tenemos que ver lo que sucedió antes de poder gozarnos. Podemos ver esos momentos difíciles que Él sufrió por ti y por mí. No fue por Él mismo. Él fue en obediencia al Padre, y así fue lo que Dios estableció, su voluntad en la vida del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que Él venció en la cruz, porque si se fuera quedado ahí, si fuera sido un hombre simple, ahí se fuera quedado y ahí fuera terminado su vida. Pero Él resucitó al tercer día, dice la palabra, y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Esta mañana el título de este mensaje se llama ¿Por qué me has desamparado? Yo creo que todos sabemos lo que sucedió ahí. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, 46, y vamos a tocar esta escritura rápidamente de lo que está sucediendo esos últimos momentos ahí en la cruz. Estuvimos hablando de las tentaciones que llevó a cabo en su vida cuando lo vinieron a tomar, y estaba orando en el jardín de Getsemaní, y estaba ahí sudando sangre, dice la palabra, y de ahí vinieron por él y se lo llevaron a medianoche casi, y estaba siendo interrogado por los fariseos y los sacerdotes, y después lo juzgaron, un hombre inocente, lo condenaron a muerte, y se lo entregaron a los soldados romanos, y comenzaron a golpearlo y cachetearlo y bofetearlo y escupirlo, y con látiga dándole golpes. Todo eso sucedió esa noche para llegar al día de la Pascua. Y de ahí, después de eso, lo llevaron y lo colgaron en la cruz. A las 9 de la mañana llegó a estar en la cruz. Y estuvo ahí 6 horas antes de fallecer. Y en ese momento, ya para llegar, aquí dice en Mateo 27, lo que estamos viendo esta mañana, dice, vamos a llegar ahí rápidamente, 27, 46, ok. Jesús dice, cerca de la hora novena, dice Mateo, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar esta mañana antes de comenzar este mensaje, encomendarnos al Señor, que su Espíritu Santo pueda
hablar a nuestro corazón y podamos ver este momento de Jesús y que Él llevó a cabo por nosotros. Padre, gracias que nos permites estar aquí en tu casa esta mañana y que nos permites gozarnos ahora en tu presencia, Padre. Todo por causa de tu Hijo Jesús en la cruz. Te pedimos que tu palabra se desarrolle, se desenvuelva en nuestras vidas esta mañana y que podamos recibir con un corazón dispuesto lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Es tu voluntad, Padre, que siempre recuerdemos lo que sucedió ahí en la cruz, Padre. Que no nos olvidemos que tuvo que suceder esto para poder nosotros llegar a la salvación, a la redención. Y que el Señor Jesús ahora pudiera estar como gran sumo sacerdote intercediendo por los santos, dice tu palabra. Gracias esta mañana que nos das este tiempo en este lugar, tu casa, Padre. Bendice a mis hermanos y mis hermanas y todos los oyentes de este mensaje. Esta mañana te pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo vemos aquí en Mateo. Jesús le está diciendo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esa palabra es muy importante. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has hecho a un lado? ¿Sí? Y yo creo que todos entendemos por qué, pero hay varias cosas que debemos de ver dónde principia todo esto. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir eso al favor no solamente del pueblo de Israel, sino también por nuestras vidas también? Esta misma escritura la vemos también en Marcos 15:34. Usted no tiene que ir ahí, pero dice las mismas palabras. ¿Por qué me has desamparado? Es difícil aceptar que en este peor momento de su vida, Jesús es dejado por el Padre o por Dios ahí en la cruz. Y la pregunta hoy, este momento tan difícil, es ¿por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué tuvo que suceder ese momento en su vida de esa soledad, de ese abandono? ¿Y por qué era la voluntad de Dios Padre? Quiero llevarlos a Jeremías, capítulo 15, versículo 6. Encontramos esto en el libro de Jeremías, unas palabras que revelan este mismo sentido que Jesús vivió en la cruz. Y comienza porque el pueblo de Israel siempre fue desobediente al Señor. Siempre no caminó conforme a la voluntad del Señor. Y llega un momento en la vida del pueblo de Israel, el profeta Jeremías, donde Dios dice, hasta aquí, ya me cansé. Ya tanto tiempo de rogarles, tanto tiempo de acceder a su voluntad en la misericordia, tanto tiempo de perdonar sus pecados, hasta aquí, dice el Señor. Jeremías 15:6. Y Dios le dice al pueblo de Israel, y tal vez algunos nos dice estas mismas palabras esta mañana también. Dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Qué interesantes palabras del Señor. No pensara uno que Dios se cansa, o se fastidia, o se impacienta. Pero si damos cuenta que Dios fue misericordioso por cientos de años en la vida de este pueblo. Y al fin Dios dice, ya me cansé. ¿Algún momento usted se ha cansado de alguien continuamente haciendo lo malo? O no quiere cambiarse? ¿O sigue con lo mismo? Y llega un momento donde uno, ya me cansé. Aunque no lo vamos a destruir a esa persona, ¿no? Pero llega un momento donde, ¿por qué no entras en razón? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Y yo creo que todos hemos practicado la paciencia, pero llega un momento donde tenemos que aclarar las cosas bien. Amén. Dice, cuentas claras, amistades largas. Y llega un momento donde Dios dice, ya no quiero tener
comunión con ustedes. Ya me cansé. ¿Qué cosa que Dios dijera eso con nosotros también? Hello. Que Dios dijera, ya me cansé de ti. No queremos pensar eso. Porque la realidad lo dice ahí, dice, te destruiré. Así van a terminar las cosas si no te arrepientes, si no te conviertes de todo corazón y si no comienzas a seguir mi palabra y lo que te mando a través de los profetas, te voy a destruir. Y nos damos cuenta que Dios no quiere destruir a nadie, pero la realidad es que Dios es santo y es un Dios de pactos y estamos comprometidos a obedecer ese pacto, servirle en ese pacto. Encontramos aquí que Jeremías, que Dios está cansado de acceder. Dios está cansado de siempre perdonar otra vez y perdonar otra vez y perdonar otra vez y misericordia otra vez. Con Judá, pronuncia juicio contra Judá y Jerusalén por causa del continuo pecado y rebelión. Y Dios le dice aquí en el versículo 6, tú me dejaste. ¿Qué cosas tan claras? Yo no te dejé, tú me dejaste. Y yo creo que hoy en día también Dios puede decir a mucha gente, tú me dejaste. Yo sigo contigo, pero tú me dejaste y te has apartado, te has vuelto atrás, dice. Te volviste a lo que eras antes. Qué triste que Dios tenga que decir eso a su pueblo. ¿Qué cosas tan grandes Dios había hecho con su pueblo? ¿Cómo los había sacado de Egipto? ¿Cómo los había llevado por el desierto? ¿Cómo les había dado alimento por 40 años? ¿Cómo había echado todos los enemigos de la tierra de Canaán fuera y les dio posesión de ella y les dio herencia y Él estaba en medio de ellos y les daba victoria sobre sus enemigos? Y llegar a que Dios diga, tú me dejaste. Es difícil eso. Yo sé que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero llega un momento que aún Dios mismo se cansa. Hello. Quiero que vean esto porque está relacionado. Podemos decir, oh, no, es que eso pasó muchos años, pastor. En el tiempo de Judá, en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas. Hermanos, está pasando hoy también. Dios se está cansando de la gente que no se quiere volver a Él, que no quiere arrepentirse. Jesús dice aquí, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste y me dejaste? Era el tema que comenzamos a tocar. Y vamos a ver por qué está relacionado este punto. Vaya conmigo al capítulo anterior de Jeremías, versículo 7, y ahí vamos a comenzar a tocar este punto. Porque lo que dijo Jesús está relacionado con lo que Dios le dijo al pueblo. Dice aquí, está hablando el profeta Jeremías y podemos, bueno, aquí vamos a comenzar. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, está hablando Jeremías y diciéndole al Señor, yo sé que nuestro pecado hablan de nosotros, mira cómo estamos viviendo. Si usted dijera, Padre, yo sé que la humanidad está viviendo su pecado. Sí, sus hechos testifican de su iniquidad. ¿Cuántos pudieran decir amén a eso? Es una realidad, lo vemos en la sociedad. Y el pueblo de Israel así estaba también. Y dice aquí el versículo 7, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos ¿qué? Pecado. Esa palabra rebeliones en inglés usa la palabra backslide. Es deslizarse, es irse para atrás, es recaer o retroceder a donde uno estaba antes. Entonces, y hay tantos instantes aún en este libro de Jeremías donde Dios dice, tus rebeliones te han hecho apartar de mí. Te has apartado, has retrocedido al pasado, a lo que eras antes. Yo creo que nadie en esta mañana quiere retroceder a la vida que tenía antes.
Estamos comprometidos a terminar esta carrera. Lo que hemos comenzado con el Señor la queremos terminar. Pero es importante nosotros entender qué sucedió con el pueblo de Israel para que no nos suceda a nosotros también. Dice, sigue diciendo aquí, Jeremías, versículo 10. Dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Les gustó andar vagando en su pecado, para allá y para acá, para allá y para acá. Sin visión, sin propósito, sin firmeza, sin integridad. Siempre vagando, dice. Siempre de aquí a allá, pero nunca se pusieron firmes con un propósito para servir a Dios, para obedecer el pacto. Dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y llega algún momento aquí tan fuerte, hermanos. Y déjame compartirle un poquito la historia de lo que está pasando aquí. Hubo momentos muy cortos donde hubo avivamiento. Después de que Dios juzga y disciplina al pueblo, el pueblo se levanta y se arrepiente y comienza a clamar al Señor. Como nosotros también a veces. ¿Sí? Dios nos castiga, Dios nos habla, Dios nos corrige y nos arrepentimos y comenzamos a vivir la vida que le agrada a Él. Pero de pronto comenzamos a vagar, a deleitarnos en otras cosas. ¿Qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es necesario deleitarnos en Él. Llega un momento donde comenzamos a vagar como el pueblo de Israel. Y esta fue la historia del pueblo de Israel. Continuamente, de generación en generación, se pecaban, se deleitaban en eso y de ahí se arrepentían y clamaban al Señor. Dios los perdonaba, los restauraba, los avivaba y de pronto comenzaban a titubear otra vez. La realidad es que Jeremías estaba viviendo tiempos muy malos. Si pudiéramos estar ahí viendo con un video cómo estaba la condición del pueblo de Israel, tal vez usted y yo dijéramos, wow, esos tiempos eran bien malos. Eran reyes malos. Tomaban los hijos de la gente y los echaban al fuego como sacrificio. Hoy no vemos eso. Aunque hay mucha gente que cometen aborto, hay mucha gente que no le importa la vida de ese pequeño. Y podemos decir que casi igual las condiciones, pero en el tiempo de Jeremías eran malos, obviamente. Para el tiempo de las profecías de Jeremías, Dios ya había destruido al reino del norte, lo que era Israel, los 10 tribus de Israel que estaban en el norte. Dios los había destruido, los había echado fuera de la tierra por su pecado y apostasía. Ahora Judá, la que era del reino del sur, no había aprendido la lección, no había visto lo que estaba sucediendo con Israel. Es decir, ellos hicieron peor que Israel. Ahora es el tiempo que van a conocer a Dios en juicio. Dios fue paciente, Dios fue de perdonar, Dios fue bondadoso, Dios bendijo a su pueblo, le dio abundancia, le dio tierras y lugar que fluía leche y miel y casas que ellos no construyeron, todo esto les dio. Riquezas y fama y el poder de Dios con sus vidas. Pero ahora iban a conocer a Dios de otra forma. Porque no habían aceptado la corrección, la disciplina, la palabra a través de los profetas del Antiguo Testamento. Judá se había vuelto extremadamente malvada e idólatra durante 52 años en el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Imagínense, este rey Ezequías tuvo un hijo y ese hijo era totalmente malvado.
Ezequías fue un buen rey. Y llega el hijo y hace todo lo malo. Y lleva al pueblo a pecar delante de Jehová, haciendo estas cosas malvadas. Siendo este hombre descendencia de David. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este rey? ¿Por qué comenzaron como pueblo santo, pueblo escogido, y llegaron a ser más desagradables que las naciones alrededor? Y quiero decirle, hoy es lo mismo en este país. Este país comenzó como un pueblo cristiano, una nación cristiana que tenía a Dios por medio, que servía a Dios, que alababa y buscaba al Dios verdadero. Ahora hemos llegado a ser una nación malvada, inicua, desobediente, sin vergüenza, sin temor. Yo quiero que vea con ojos espirituales la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque si no hacemos caso, vamos a sufrir las mismas consecuencias que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá. Es tiempo que la gente se arrepienta. Dios estuvo hablando a través de el profeta Jeremías, pero de parte del pueblo no hubo arrepentimiento, no hubo avivamiento. Como respuesta a las predicaciones, Dios enviaba a los profetas cada mañana. Ahí estaban en la puerta, en la entrada a la ciudad, y cada mañana estaban diciendo los profetas: arrepiéntete, vuelve al Señor, vuelve a tu primer amor, vuelve a aquel que te salvó, el que te ha perdonado, vuelve a Él. Y como dice en inglés, that word is falling on deaf ears. Esa palabra estaba llegando a oídos que no escuchaban. Ya la gente estaba viviendo sus deleites, estaba vagando lo que ellos querían, sin darse cuenta lo que venía adelante. El pueblo había dado realmente la espalda a su Dios. Y habían volteado: no quiero escuchar, quiero seguir mi camino, quiero vivir mi vida. ¿No nos damos cuenta hoy que la sociedad también está así? Hermanos, no estoy aquí para condenar a nadie, no acusar a nadie. Quiero que vean la realidad. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en todos los asuntos, no tanto de el pueblo de Israel, pero hoy en día también Dios está involucrado. Dios está viendo las actitudes. Dios está viendo la rebelión del pueblo, la rebelión de la humanidad. Y no se va a quedar así. Tarde o temprano Dios va a actuar. Fue tanto la maldad de este pueblo de Israel en Jerusalén que Dios le dice en un momento. Aquí vamos al versículo 10. Mire lo que dice. Y créanmelo, hermanos, que a veces hay momentos donde Dios mismo te dice: ¿sabes qué? Ya no ores por esa persona. No quiero escuchar que estés orando por él o por ella. A mí me lo ha dicho. No ores por ellos. No te están haciendo caso. No están escuchando. ¿Sí? Mire lo que dice. Le dice a Jeremías, el versículo 10, 14, 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Ya leímos esa, perdón. Versículo 11. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. No me pidas que los bendiga. No me pidas que cambie sus vidas. No me pidas que los cambie para bien. No me pidas eso. Imagínate que Dios llega a ese momento, en estos tiempos, que Dios diga: ya no me pidas por este pueblo. Ya no me pidas por esta gente. ¿Sí? Sí, lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, llega un momento donde Dios se cansa. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ya no me pidas por ellos. A mí en lo personal me doliera tanto que Dios dijera: ya no me pidas por tus hijos. En lo personal, lo aplico en lo personal. O ya no me pidas por el esposo o la esposa. Ya no me pidas. Ya me cansé. Eso es duro, hermanos, aceptar. Entonces ya te das cuenta que ya llegamos a otro nivel. Ya Dios va a hacer algo más, porque la gente
no se cansa de andar vagando, no se cansa de seguir los mismos caminos, vuelven a lo mismo. Entonces Dios tiene que, como dicen, up the ante, tiene que darle un poquito más, ¿sí? Para que la gente reaccione y se convierta. Aún con eso, Jeremías buscaba interceder. Él como quiera, en otra forma, buscaba a ver si Dios me hace caso en este lado y por este lado. El versículo 19 dice aquí en este mismo capítulo, todavía Dios le había dicho, no ores, no me pidas por este pueblo. Pero Jeremías, sabiendo lo que Dios iba a hacer, todavía como quiera busca interceder. Dice, ¿has desechado enteramente a Judá? It's a legitimate question. Have you really rejected our people? Have you really rejected our nation? ¿En verdad has rechazado tu pueblo? ¿Abandonado tu pueblo? ¿Dejado tu pueblo? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Imagina que Dios diga, me aborrece este pueblo. Porque no cambian. Porque quieren seguir la misma vida. No estoy diciendo de nosotros, estoy diciendo de otros. Otro pueblo, otra gente. No de nosotros. Pero la realidad es que si Dios nos tiene que hablar de esta forma, nos va a hablar de esta forma. ¿Sí? Dice Jeremías, ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? ¿Por qué me estás dando golpes y no me das la respuesta o la sanidad o la liberación? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí, ¿qué? Turbación. Puros problemas. Ya no viene la respuesta. Ya no viene la liberación, ya no viene la sanidad, ya no viene el curar, el remedio del bien. Ya es pura turbación. Versículo 20. Dice aquí, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad. Gracias a Dios por Jeremías, porque él sí podía decir, yo sé que es el problema. Reconozco, hermanos, le pido por favor en el nombre de Jesús, reconozcamos nuestra impiedad. No la nuestra tal vez porque nos hemos arrepentido, sino la impiedad de nuestra nación y lo que está haciendo hoy en día. Reconozcamos por lo menos eso, que se está llevando maldad en la tierra y Dios no se va a quedar así. Dios va a actuar porque está comprometido como Dios santo, como Dios justo. Él le va a hacer justicia a alguien que está siendo aprovechado. Dice aquí, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. 21. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Qué sucede cuando Dios desecha al pueblo? Cuando Dios deja al pueblo, se invalida. ¿El qué? El pacto. Sí, es very important. Eso es muy importante. Porque mientras usted tiene y yo tengo, como el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, Dios está comprometido a cumplirlo. Y Él espera que yo también lo cumpla, lo que me corresponde a mí. Pero llega el momento, Dios dice, sabes que ya me cansé, queda inválido el pacto, haz lo que quieras y ya sabes lo que viene por delante. Dice, todas estas cosas como Jeremías comenzó a ver todo esto que va a suceder y todo lo que viene por delante. No invalides tu pacto con nosotros, versículo 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? Le hace una pregunta, ¿Aren't you my God? ¿No eres tú mi Dios? Pues sabemos que es la respuesta. Tú lo sabes, Jeremías, pero el pueblo no lo sabe. El pueblo no entiende esto. Pero Jeremías estaba intercediendo al favor del pueblo. Me recuerda a Moisés cuando intercedía, Señor, no los destruyes. Dios dijo, quítalos, los quito de encima y hago una nación de ti.
Dios dijo, no, Moisés dijo, no, Señor, perdónalos, perdónalos, dales una chance, como dice el mexicano, dales una quebrada. Y otra vez Dios accedía a la misericordia pacientemente con el pueblo tantos años. Y podemos decir que eran casi 400 años, 500 años que Dios pacientemente con el pueblo de Israel, perdonando y perdonando y perdonando, guardando el pacto al favor de ellos. Pero llega el momento donde Dios dice, ya me cansé. Y dice, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. You're the one that brought us here. You're the one that blessed us. Tú eres el que nos traíste aquí. Tú eres el que nos das esta tierra y todo lo que tenemos. Tú eres el que lo hiciste todo. Como queriendo encontrar un lugar en el Señor de, ¿sabes qué, Señor? Una vez más. Pero no es así. Dios estaba decidido. El tiempo de la misericordia se había pasado. Era tiempo de juicio. Y eso a mí me da temor también. Me da temor. Me da temor de lo que Dios pueda hacer, porque en un momento de nuestras vidas, cuando estábamos nosotros en rebelión y en pecado, Dios nos dio el golpe. Nos dio golpe. Algunos más fuertes que otros, porque éramos duros. Y nos arrepentimos. ¿Sí? Y estamos ahora guardando el pacto, caminando con el Señor, y no queremos desobedecer, no queremos que Dios se canse de nosotros. Pero el pueblo de Israel era tantas veces que Dios perdonaba y tantas veces que Dios les hablaba y les seguía dando, les seguía dando, los seguía bendeciendo, que el pueblo dijo, no, pues no le importa al Señor, no hace nada, seguimos, mira lo que estamos haciendo, y el pueblo, y Dios no hace nada, pues vamos a seguir. Y así piensa la gente, Dios nunca va a hacer nada, Dios nunca va a levantarse en juicio. Pero hermanos, no te fíes en tu propia prudencia, como dice la palabra. No te confíes. ¿Sí? Puede llegar un momento donde ya no somos conscientes de lo que estamos llevando a cabo. La maldad es tanta que Dios tiene que intervenir. Por su nombre. ¿Por quién es Él? ¿Sí? Y yo creo personalmente que ya estamos llegando, como lo llegó con el pueblo de Israel. Pero no me quiero desviar del tema. Ese es otro tema de profecía. El punto es aquí, lo que sucede. Vamos al capítulo 15, versículo 1. Y aquí hasta, ya no te voy a hacer caso, Jeremías. Ya no me intercedas. Ya no trates de convencerme de darles quebrada otra vez. Ya no. Mire lo que dice. Jeremías 15:1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Imagínense, cuando Moisés pidió, Dios se respondió y se movió y perdonó al pueblo. Y Samuel también, porque se habían ido en pos de sus dioses, y Samuel los trajo de nuevo al Señor, a Jehová, Dios de Israel, y hubo avivamiento. El pueblo se comprometió de nuevo a servir al Señor. Hermanos, tenemos un llamado, un compromiso de servir al Señor. Usted es pueblo escogido. Lo puede reconocer o si tal vez no quiera reconocerlo, pero tenemos un pacto con nuestro Dios. Dice aquí, imagínese que Dios diga, échalos de mi presencia y salgan. No los quiero ver. Have you ever been so mad that you just no los quiero ver? En un momento ha estado tan enojado que mejor sabes que se salgan. ¿Sí? Porque voy a hacer algo que después me voy a arrepentir. Mire, versículo 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Dice el pueblo de Israel. Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte,
I have no feelings. I don't care anymore. Dice el Señor, si quieren salir a muerte, que vayan a muerte. Si quieren salir a espada, a espada. El que a hambre. El que cautiverio, a cautiverio. This is the way it has to be, está diciendo el Señor. Ya era tanta la rebelión, tanta la desobediencia, la maldad del pueblo que Dios dijo que unos van a salir a muerte, otros van a salir a espada, otros van a salir a hambre y otros van a salir a cautiverio. It's just the way it is. Se acabó la misericordia. Se acabó el perdón. ¿Usted cree que eso puede suceder en un tiempo futuro? We're coming close as a nation, as a people. Estamos acercándonos a esto. Cada uno hace lo según le parece, adora al Dios que quiere y sin tomar en cuenta a ese Señor que está sentado en su trono. Versículo 3. Enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, pero perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. ¿Qué es la causa? Aquí vemos la causa. This is why I'm doing what I'm doing. Por esto estoy haciendo esto. A causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que él hizo en Jerusalén. Y ahí vemos la causa. Todo comenzó con este rey. Él llevó al pueblo a apostasía, desobediencia, idolatría, a cosas abominables. Y Dios dijo, hasta aquí. Dios al fin se cansó de estar asediando en no juzgarlos y sigue mostrando misericordia a una nación que seguía volviendo a su pecado. El pueblo escogido, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, lo había desamparado a Dios, se había olvidado de Dios. Llegamos al versículo 6, lo que comenzamos al principio. Dios le dice al pueblo de Israel, tú me dejaste. Toma responsabilidad por tus acciones. Toma responsabilidad por lo que estás haciendo. Dios le dice, tú me dejaste. Imagínense Jeremías teniendo que traer este mensaje al pueblo de Israel. Era tanto que lo querían matar a Jeremías. Era tanto que lo echaron en un pozo, en una noria, y ahí lo dejaron abajo, en las aguas. Era tanto el enojo del pueblo, porque este hombre no se callaba, seguía trayendo palabra profética. Y yo creo que Dios va a hacer lo mismo en esto, y lo está haciendo en estos tiempos, aunque mucha gente no quiere escuchar eso. Dios le dice, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano, ¿y qué? Lo único que falta es esto. Te voy a destruir. Estoy cansado de qué. Wow, que Dios se canse de arrepentirse. No, jamás. Tal vez preguntemos, ¿cómo aplica esto al sacrificio en la cruz y el desamparo de Jesús por Dios? ¿Cómo podemos aplicar esto que estamos leyendo a lo que vimos allá que Jesús vivió en la cruz cuando fue desamparado? How can we bring it together? How can we make it relate? ¿Cómo podemos que se relacione? Vaya conmigo Isaías 53. Tocamos este versículo la semana pasada sin saber que iba a ser el punto clave para hoy. Esta historia revelada por Dios a la humanidad en su palabra nos muestra las consecuencias de pecado de la cual no se arrepiente. Escuche eso. Hay consecuencias por el pecado de la cual uno no se arrepiente. Va a haber consecuencias, tarde o temprano. Isaías 53, 6 dice, todos, diga conmigo, todos, todos o no, todos o algunos. ¿Qué dice? Todos, right? Todos estamos incluidos aquí. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas.
Todos nos fuimos por el camino equivocado, vagando. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos. No, yo no, pastor, yo vivo bien, yo no ando en la droga, no ando en el marihuana o el alcohol, yo no ando en esas cosas, pero andas en otras. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos nosotros nos hemos descarriado. No hay ninguno que no se salga del camino correcto. Y por eso dice, Jehová cargó el pecado de nosotros sobre él, aquel que estaba colgados en la cruz. Hay un límite en la paciencia y misericordia de Dios. La realidad es que aquellos que abandonan a Dios serán abandonados por Dios. Eso es algo difícil de aceptar, pero es la realidad. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz crucificado, Él estaba pagando por el pecado de toda persona. Él estaba pagando por los pecados de todos los que habían apartado y habían desamparado a Dios en el pasado y los que lo harán en el futuro. No solamente aquellos que se apartaron, tal vez en un momento de su vida usted y yo nos apartamos del Señor. Aún estando ya con el Señor, nos desviamos, comenzamos a vagar en otra vida, en otro, lo que uno busca los deleites. Nos descarriamos. Hello. Como ovejas, dice la palabra. Y en ese sentido, hemos desamparado a Dios. Nos hemos olvidado, hemos dejado a Dios. Y gracias a Dios que nos arrepentimos, nos volvimos a Él. Pero la realidad es que aún en el futuro, algunos tal vez van a abandonar al Señor. No, Dios no quiera, no es la voluntad del Señor, pero la realidad es que, hermanos, si no nos encomendamos al Señor, si no nos dedicamos a servirle, vamos a servir a otros dioses. Esa es la verdad, ¿sí? No le estoy diciendo esto para hacerlo a sentir mal o que usted tal vez no quiera entender estas cosas, pero hermanos, tenemos una vida mucho más hermosa en Cristo. Y no es una vida aburrida, no es una vida de religiosa, no. Es una vida de gozo, de paz, de justicia en el Señor. De vivir en santidad, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Un temor reverente de Dios, porque Él está sentado en su trono y usted está sentado en una banca. Hello. Y Él puede ser conmigo, con usted y conmigo lo que Él quiere. En ese momento cuando yo estaba viviendo mi pecado en el pasado y tal vez usted diga, es que no, usted pastor, no, usted no hizo esas cosas, no, mucho más que esas, hermano. Sí. Y ahora veo que la misericordia del Señor me perdonó. No quiero seguir en ese camino, no quiero seguir en ese estilo de vida. Amén. Temo a Dios. Jesús estaba pagando el precio por todos los pecados de toda la humanidad. Dios estaba imponiendo las consecuencias de toda nuestra iniquidad sobre su Hijo Jesucristo. Esta es la realidad. Es lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Todos los pecados de todo ser humano, desde Adán hasta ahorita, y lo que se va a cometer en el futuro, si Cristo no viene, todo ese pecado fue puesto sobre Él. Pero ¿qué de los que persisten en dejar o abandonar a Dios? Que no quieren aceptar sus reglas, sus condiciones, ese estilo de vida. ¿Qué de aquellos que le dan la espalda al Señor? Ellos serán también abandonados por Dios. Es que yo soy pueblo del pacto, pastor. Yo soy escogido. Sí, eres escogido.
Y gloria a Dios por ello. Pero no le des la espalda, Señor. No abandones a tu Dios. Porque la realidad y el fin de ello es que Dios también va a abandonar. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo acabamos de ver en Jeremías. La desgracia de abandonar o olvidarse de Dios es que Dios también haga lo mismo. Jesús tenía que ser abandonado por su Padre Celestial con el fin de pagar las consecuencias completas por nuestro pecado. Ahí la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque Jesús sufrió por ti lo que tú no tienes que sufrir. Lo que tú no tienes que vivir, Jesús lo vivió por ti. Dios nunca te va a abandonar a ti por causa de Cristo. Amén. Aunque nosotros lo podemos abandonar a Él, pero Él nunca nos va a abandonar. Nos damos cuenta de que Jesús pagó el precio por los que se salvan y por los que se pierden. ¿Se da cuenta usted de eso? Hay algunos que se salvan y reconocen su necesidad de Jesús y por qué Él sufrió la cruz, pero hay otros que no les importa. Aún esos, Jesús pagó el precio por ellos. Aún esos, Jesús fue desamparado por ellos. Y qué triste que tengan que perderse. Y no hay razón por ello. No hay necesidad que la humanidad se pierda. Pero han escogido abandonar su Dios. Jesús el Hijo fue desamparado por Dios el Padre, mientras pagaba en la cruz la pena por toda la humanidad, aún a todos los que abandonan a Dios. Como resultado, aquellos que ponen su fe en Cristo pueden ser guardados de ser abandonados por Dios. Si usted en un momento, hermanos, y yo creo que lo hemos vivido cuando, por causa de nuestro pecado, por no obedecer al Señor, sentimos ese abandono, este rechazo. ¿Sí? Y es un lugar muy feo, hermanos. Es un lugar horrible estar sin el respaldo de Dios, sin el cuidado de Dios, sin la protección de Dios. Es estar solo completamente. ¿A qué? A muerte, a espada, a hambre y cautiverio. Esas son las 4 cosas que Dios usa en nuestras vidas. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta qué es nuestra condición. Cuando esto está sucediendo en nuestras vidas, nos damos cuenta, Dios me está abandonando. Y tal vez usted diga, es que Dios es amor. Dios no abandona a nadie. Hermanos, si lo abandonamos, en un momento Él nos va a abandonar. Quiero que entiendamos eso. Él es un Dios de pacto. Él cumple sus propósitos, sus pactos, sus promesas. Pero hay de aquel que la abandona. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Wow, versículo 26. 10:26. Esto no está en las notas. Esto viene de parte del Señor esta mañana. Mire lo que Dios dice. Y es algo horrible, hermano, realmente. Que no nos descuidemos. No nos hagamos ignorantes. No nos hagamos que no es tan feo así. No, la realidad es que sí. Dice 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más el cubrir, el guardarte otra vez, el perdonarte otra vez, el darte quebrada por decir. Ya no va a haber. Ya no hay más sacrificio por esos pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué estaba viviendo Jeremías? Una horrenda expectación de juicio.
Eso es lo que estaba viviendo. Por eso seguía intercediendo, seguía pidiendo, Señor, de una forma no puedes otra vez perdonarnos. Dios dijo, ya me cansé. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. El que a cautiverio, a cautiverio. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisible. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Que Dios te santificó, que Dios te limpió, que Dios te hizo una nueva creación y ahora quieres seguir en esa vida. Hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué estamos en esta nueva condición? ¿Por qué estamos disfrutando esta nueva vida en Cristo? Por la gracia de Dios. God's favor. Y merecido, pero lo estamos viviendo. ¿Cuántos están disfrutando la nueva vida en Cristo? Sí tenemos problemas, sí tenemos luchas, sí batallamos, hermanos, pero es gracia de Dios. Él me promete llevar hasta el fin, a terminar esta carrera. I just gotta hang on. Tengo que agarrarme bien y seguir con el Señor. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Al pueblo de Israel. A todos nosotros. A todos nosotros. Dios, Señor, juzgará a su pueblo. No voy a quedar afuera. Él va a comprometerse. Y 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que rechazan el don de Dios, que es la salvación por fe en la obra de Jesús en la cruz, serán en un tiempo previsto por Dios. Gracias por su misericordia. Gracias por su perdón. Gracias porque nos aguanta y es paciente con nosotros. Pero va a haber un momento previsto donde serán abandonados a un lugar de tormento, al fuego eterno. Eso es lo que la palabra dice. Dios tenga misericordia en el tiempo presente por todos aquellos que no han contestado el llamado de Dios para salvación, para perdón, para redención. Que les abra sus ojos para no llegar a ese terrible lugar que es preparado para el diablo y sus ángeles. Y termino con esta escritura, Mateo, ya la conocemos, yo creo la mayoría, 25, versículo 41. Realmente esto es lo que le estaba diciendo Dios a su pueblo cuando dijo, ya no quiero saber de ellos, ya me cansé. Entonces dirá, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, váyanse de mí. Dice, malditos al fuego eterno preparado ¿para quién? No es para nosotros, no es para la humanidad, es para el diablo y él sí lo merece, porque él cometió pecado delante de Dios en el cielo. Usted y yo tenemos esa oportunidad de perdón, de ser renovados, restaurados, aún que Dios nos dé una nueva vida en Cristo. Y es la mejor vida que hay, quiero decirle. No sé, yo quisiera que todos conocieran esa verdad, pero a veces el hombre ama más las tinieblas que la luz y no quiere dejar sus caminos. El pueblo de Israel no quería dejar sus caminos, no quería dejar sus dioses y sus ídolos y sus costumbres. Les gustaba tanto como hoy en día lo que la humanidad está viviendo, sus costumbres. Aún desde arriba
de los que gobiernan este país hasta abajo, todo está corrompido. Cuando el presidente le da lugar a las mujeres para que cometan aborto, cuando le da lugar a los homosexuales, las lesbianas, a que vivan su vida y se casen y hagan todo eso, sabemos que estamos muy mal. Hermanos, despierte a la realidad. Encomiendamos al Señor mientras hay tiempo, mientras nos da la oportunidad de seguirle, obedecerle, porque algún día Dios va a decir, ya me cansé. Y se va a mover y no hay nada que podamos. Dios nos va a decir, ya no me pidas por este pueblo. Ya no me pidas por esta nación. Y yo sé que ya estamos acercándonos a eso. El otro día, y termino con esto, me vino una persona y me dijo, pastor, no sé cómo orar por una persona. Le hablo y le digo y pido y no quiere y sigue su camino. Y yo, déjalo. Déjalo. Dios se encargue de él. Tú darle la palabra. Tú ora por aquellos que realmente sí quieren. Que les duele en su corazón cuando le fallan al Señor. Cuando realmente son prontos para arrepentirse. Tú ora a esa persona. Tú guíalo a la verdad. Aquellos otros, hazlos a un lado. Si ellos no quieren saber la verdad, hermanos, es cosa de ellos. No es cosa mía. Yo le doy gracias que en un momento yo escuché su voz y yo me arrepentí. Le doy gracias por ello, que me dio la oportunidad, porque hay otros que no les importa. Y sabemos que el fin de ellos va a ser un lugar terrible. Es un lugar donde hay total abandono de Dios. Donde Dios no existe o mora. Ahí no. Póngase de pie esta mañana. Las palabras de Jesús, ¿por qué me abandonaste? Dice la palabra que todo está en Cristo y para Cristo y por Cristo. Aún Él tuvo que vivir lo que esas personas ahora están viviendo ahí en ese lugar. Ese lugar de abandono, Jesús lo vivió también. Y Él tiene la capacidad de poder cambiar y transformar. Yo solamente esta mañana abra su corazón. En este tiempo que vamos a estar ya pronto celebrando la Pascua y celebrando el día de resurrección, ser conscientes de lo que abarcó ese sacrificio en la cruz. Y si es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, voltearnos a Él mientras hay tiempo. Y sí, Señor, perdóname. Jesús, perdóname. Porque no sé lo que hago. Porque soy ignorante. Soy débil en la fe. Ando vagando de aquí a allá, Señor, y no estoy decidido. Tengo temor de seguir este camino. Señor, no tengo la capacidad. Pero no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Padre, te pido esta mañana, todo aquel que haya escuchado este mensaje, Señor, habla al corazón. Que podamos ver, Señor, el camino que llevamos. Y que podamos voltearnos a ti, arrepentirnos de donde íbamos y volvernos a ti mientras hay tiempo, Señor. No queremos seguir pidiendo perdón y pidiendo perdón y pidiendo perdón, porque sabemos que tarde o temprano te vas a cansar, Señor. Queremos dedicarnos para caminar contigo. Si usted esta mañana no ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy es el día. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. No sabemos cómo el Espíritu se mueve, y a quién toca y quién recibe la palabra y quién no la recibe.
Si usted hoy, esta mañana, escuchó y reconoce que necesita un Salvador, Cristo está aquí. Cristo está aquí para ti. Y si eres hijo de Dios y has cometido pecado, pídele perdón. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Perdona, Señor, esta mañana mis pecados, los pecados de este pueblo. No te canses de hacer el bien para nuestras vidas, Señor. Santifícanos en tu palabra, en tu voluntad. Y gracias esta mañana. Gracias por los que deciden caminar contigo, Señor. Cueste lo que cueste. Tú das gracia. Tú das poder. Tú das visión, Padre. Tú das fortaleza, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.